Lo dejó todo atrás, y Dios le dio mucho más de lo que jamás había soñado. El reloj marcaba las 6 de la tarde cuando Isabela cerró lentamente la puerta de su habitación. La casa estaba en silencio, pero era un silencio pesado, lleno de recuerdos rotos. El sonido lejano de un televisor viejo mezclaba risas falsas con el tintinar de una botella vacía. Isabela respiró hondo. Su corazón temblaba, no de miedo, sino de cansancio. Durante años había intentado sostener lo que se caía, había orado para que su esposo cambiara, había creído que el amor podía curarlo todo. Pero la fe, aunque fuerte, también se agota cuando no hay respuesta. Miró la cruz de madera colgada en la pared. Era la misma que su madre le había regalado cuando se casó. Recuerda, hija, que la fe no te libra del dolor, pero te enseña a atravesarlo. Aquellas palabras resonaban ahora como profecía. Se arrodilló al borde de la cama, con las manos apretadas, y comenzó a orar. Señor, no entiendo por qué. Pero si este es mi camino, dame fuerzas para no perderme en él. Las lágrimas caían, silenciosas, como confesiones. Allí, en medio del silencio y el cansancio, algo cambió dentro de ella. Ya no pedía que su esposo dejara de beber, ni que su vida fuera como antes. Pedía algo diferente, valor para partir. Esa noche, mientras el viento golpeaba las ventanas, Isabela sintió que una voz suave, no fuera, sino dentro de su alma, le decía: «No temas, donde vayas, yo iré contigo». El amanecer la encontró despierta. Empacó lo poco que tenía, guardó la cruz entre sus ropas y miró una última vez aquel hogar que ya no lo era. Su corazón dolía, pero también latía con esperanza. Sabía que su destino la llevaría lejos, a otro país, a otra vida. Pero lo que no imaginaba era que en ese lugar desconocido, la fe que la había sostenido la conduciría hacia algo aún mayor. Un nuevo amor, nacido en el altar de una iglesia donde Dios mismo escribiría su redención. Isabela cerró los ojos, respiró y dio el primer paso fuera de la casa. No sabía a dónde iría, pero por primera vez sabía con quién. El camino hacia el cambio no comenzó con un milagro, sino con una renuncia. Isabela dejó atrás su anillo, su apellido y una parte de sí misma que ya no reconocía. Durante días vivió en la casa de una vecina que la acogió con cariño. A veces se quedaba mirando el horizonte, sintiendo que el viento le hablaba. No sabía a dónde ir, solo sabía que no podía volver. Una tarde, mientras caminaba por el borde del pueblo, pasó frente a una iglesia pequeña, de paredes desgastadas y campana antigua. El viento soplaba con fuerza, y por un instante pensó haber oído su nombre. Entró. El interior era humilde, iluminado por velas. Una imagen de la Virgen sostenía un rosario entre los dedos. Isabela se arrodilló y sin pensar comenzó a llorar. «Señor, no tengo fuerzas, no tengo destino, solo tengo mi fe», susurró. Una mujer anciana que limpiaba el altar se acercó despacio. «Hija, Cuando el viento sopla fuerte, no es para destruir, es para mover lo que estaba quieto», le dijo con una sonrisa suave. Isabela la miró, sorprendida por la serenidad de aquellas palabras. La anciana continuó: «A veces Dios nos arranca de donde estamos para llevarnos al lugar donde realmente pertenecemos». Aquella noche, Isabela durmió en el banco de la iglesia, abrazando su bolso y el rosario. Despertó al amanecer con una sensación de paz que no conocía desde hacía años. Desde ese día, empezó a ayudar a la anciana en las tareas del templo. Barría, encendía velas, colocaba flores frescas. Y cada tarde, antes de cerrar las puertas, oraba. Pedía dirección, pedía una señal. Una mañana, mientras terminaba de limpiar, el sacerdote de la parroquia se acercó y le dijo: «Supe de ti, hija. Hay una familia en otro país que busca a alguien para cuidar de su casa y de sus niños. Es una oportunidad y ellos ofrecen alojamiento». Isabela sintió que el corazón se detenía por un segundo. ¿Irse?
¿Otra vez empezar desde cero? Pero dentro de ella una voz dulce respondió: «Donde vayas, yo iré contigo». Esa misma tarde, el viento volvió a soplar. Isabela lo sintió rozar su rostro y sonrió. Tal vez no entendía el plan de Dios, pero ya no necesitaba entenderlo. Solo debía obedecer. Mientras se despedía de la anciana, ésta le tomó las manos y le dijo: «No temas, lo que parece pérdida muchas veces es salvación». Isabela asintió, con lágrimas en los ojos, y partió con una fe que ya no pedía señales, porque ella misma se había convertido en una. El amanecer llegó con un viento frío y un cielo gris. Isabela miraba la maleta abierta sobre la cama. Metió dentro solo lo esencial: algo de ropa, un rosario, el pasaporte y una vieja fotografía de su madre. Cada objeto era un trozo de su vida, una despedida silenciosa. Antes de irse, se acercó al espejo. El reflejo le devolvió la imagen de una mujer cansada, pero con la mirada firme. Por primera vez en mucho tiempo, no vio miedo, vio decisión. Cerró la puerta detrás de sí. El sonido del cerrojo fue como un suspiro de libertad. En la estación de autobuses, mientras el vehículo arrancaba, Isabela miró por la ventana. Las calles se alejaban, las casas se volvían pequeñas, las memorias se disolvían en la distancia. Lloró, pero no era el llanto de quien pierde, sino el de quien entrega. El viaje fue largo, días cruzando caminos, idiomas y rostros desconocidos. Cuando por fin llegó al nuevo país, el aire era distinto. Más frío, más libre, más incierto. Los primeros días fueron duros. No conocía a nadie, no entendía las palabras, todo le resultaba inmenso. Durmió en un refugio modesto, donde las voces de otros migrantes resonaban en la noche. A veces el hambre dolía, otras veces era el corazón el que dolía por la nostalgia. Pero incluso allí, Isabela oraba. «No sé lo que estás haciendo, Señor, pero confío. Si todavía respiro, es porque hay propósito». Y las respuestas llegaban en gestos pequeños. Una mujer amable que le ofreció trabajo limpiando una casa. El dueño del cuarto donde se alojó que le bajó el alquiler al saber su historia. Una cajera del mercado que le enseñaba palabras nuevas con paciencia y ternura. Cada gesto era un milagro diminuto. Cada día una promesa cumplida. Los meses pasaron. Isabela trabajaba mucho, pero sentía una paz nueva. Por las noches leía una Biblia usada que había encontrado en una tienda de segunda mano. Un versículo se convirtió en su ancla. «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo». Lo repetía como una canción. Y cada vez que lo hacía, el miedo retrocedía un poco más. Una noche, después de una jornada extenuante, se arrodilló y dijo: «Señor, quizá no entiendo tus planes, pero no quiero rendirme. Te entregué todo, y ahora solo tengo tu voluntad». El silencio respondió, pero era un silencio lleno de presencia. Un silencio que decía: «Sigue. Aún no ha terminado». La vida comenzó a florecer de nuevo. Un amanecer más luminoso, una sonrisa que volvía, una palabra aprendida, un corazón que sanaba. Isabela empezó a reconocerse otra vez, no como la mujer que huyó, sino como la mujer que sobrevivió. Una mañana de domingo, mientras caminaba por una calle estrecha, escuchó a lo lejos el canto de un coro. Las voces se elevaban en el aire, suaves y profundas. «Grande es tu fidelidad, Señor». Su corazón se estremeció. Siguió el sonido y llegó a una iglesia pequeña, de puertas abiertas y flores simples en el altar. Entró despacio, se sentó en el último banco y dejó que la música la envolviera. Las lágrimas brotaron, limpias, inevitables. No pidió nada, solo susurró: «Gracias, Señor, por traerme hasta aquí». En ese instante, sin saberlo, alguien la miraba. Un hombre de mirada serena, sentado unas filas más adelante. Su nombre era Tomás. Y el destino,
o mejor dicho, Dios, acababa de comenzar un nuevo capítulo en la vida de Isabela. El culto terminó en un silencio sereno, lleno de canto y gratitud. La gente se despedía con abrazos, risas suaves, promesas de volver el próximo domingo. Isabela permaneció sentada en el último banco, intentando entender la paz que la envolvía. Aquel canto seguía resonando en su pecho como si aún lo oyera. Entonces, una voz cálida la sacó de sus pensamientos. ¿Es tu primera vez aquí?, preguntó un hombre, con acento leve y mirada amable. Isabela levantó la vista. Era el mismo hombre que había notado durante el servicio, aquel que la había observado con atención sin invadirla. Tenía una expresión tranquila, un rostro que inspiraba confianza. Sí, respondió, tímida. Pasaba por la calle y escuché el coro, algo me hizo entrar. Él asintió sonriendo. A veces Dios habla así, a través de una melodía, del viento o de algo que no podemos explicar. Ella sonrió también, sorprendida por la sencillez de sus palabras. Había algo en su voz que transmitía paz. Me llamo Thomas, dijo él. Soy parte del Ministerio de Música. Isabela, contestó ella. Todavía me cuesta un poco el idioma. Lo haces muy bien, la animó. Si quieres, puedo ayudarte a practicar. Aquello fue el comienzo. Durante las siguientes semanas, Isabela volvió a la iglesia cada domingo. Cada visita era una nueva oportunidad de sentir que la vida renacía. Y cada conversación con Tomás era una forma distinta de oración. Él hablaba de Dios sin discursos, sin imponer nada. Hablaba desde la experiencia, desde el corazón. Y ella lo escuchaba con atención, descubriendo en sus palabras una fe que sanaba. Un día, Tomás la invitó a unirse al grupo de oración. Al principio, Isabela dudó. Temía no entenderlo todo, sentirse fuera de lugar. Pero una voz interior le decía, «Ve». Esa noche, en una sala pequeña iluminada por velas, los miembros del grupo compartían sus testimonios. Cuando llegó su turno, Isabela respiró hondo. «He perdido casi todo», dijo. «Mi hogar, mi familia, mis certezas, pero nunca perdí la fe». Su voz temblaba. «Hubo noches en que pensé que Dios me había olvidado, pero ahora sé que solo me estaba trayendo hasta aquí». Un silencio reverente llenó la sala. Thomas, sentado a su lado, tomó su mano con suavidad. «A veces es en el desierto donde Él nos habla más fuerte», dijo. Aquellas palabras se grabaron en el alma de Isabela. Con el paso de las semanas, los ensayos y las oraciones se convirtieron en su refugio. Isabela comenzó a cantar con el grupo. Su voz, dulce y profunda, tocaba los corazones. Cuando cantaba, parecía conversar con el cielo. Thomas la acompañaba con su guitarra, y juntos creaban algo más que música, creaban fe. Una noche de lluvia, después del ensayo, la iglesia quedó casi vacía. Thomas se acercó a la ventana y miró el cielo oscuro. «Sabes, Isabela, a veces pienso que Dios nos coloca en ciertos lugares solo para que alguien escuche nuestra historia». Ella lo miró conmovida. «O tal vez para que nosotros mismos seamos encontrados». El sonido de la lluvia llenó el silencio entre ellos. Y por primera vez, rieron juntos, sin pasado, sin miedo, solo presente. Esa noche, al volver a casa, Isabela se arrodilló junto a la cama. «Gracias, Señor», susurró, «porque cuando todo parecía perdido, me mostraste que el amor también puede ser una forma de fe». Fuera, la lluvia seguía cayendo, pero dentro de ella, el sol empezaba a salir. El invierno llegó al país extranjero, trayendo noches más largas y calles cubiertas de neblina. Isabela, acostumbrada al sol cálido de su tierra natal, sentía el frío no solo en la piel, sino también en el alma. Aún así, cada amanecer encontraba en la oración una llama que la mantenía viva. Thomas se había convertido en su compañero de fe. No era un amor precipitado, sino uno que crecía despacio, como las flores que resisten el invierno. Cada palabra compartida, cada mirada entre cantos, parecía tener el peso de algo eterno. Una tarde, después del servicio,
Tomás notó que Isabela estaba inquieta. ¿Todo bien?, preguntó con suavidad. Ella bajó la mirada. Mi madre está enferma, dijo. Está lejos y no puedo ayudarla. No tengo dinero, ni forma de regresar. Las lágrimas que había contenido durante días finalmente cayeron. Tomás se acercó y tomó sus manos entre las suyas. Cuando no podemos hacer nada con nuestras fuerzas, le dijo, todavía podemos orar. Esa noche se quedaron en la iglesia vacía. Las luces estaban apagadas, solo el brillo de las velas iluminaba el altar. Isabela se arrodilló, y Tomás se arrodilló a su lado. Señor, oró ella con la voz quebrada, cuida de mi madre, no dejes que el miedo me robe la fe. Aunque no la vea, sé que tú puedes tocar su cuerpo con tus manos. El silencio que siguió fue profundo. No había ruido, solo el sonido del corazón latiendo entre lágrimas y esperanza. De repente, una sensación cálida recorrió el pecho de Isabela, como si una presencia invisible la envolviera. Tomás levantó la mirada y sonrió, con lágrimas en los ojos. Él te escuchó. Durante los días siguientes, Isabela siguió orando con la misma intensidad. No pedía milagros imposibles, pedía paz. Hasta que, una mañana, recibió una llamada. Era su hermana. «Mamá está mejor», le dijo entre sollozos. «El médico dice que fue un milagro». Isabela dejó caer el teléfono y se llevó las manos al rostro. Las lágrimas ya no eran de dolor, sino de gratitud. Cayó de rodillas en el suelo y susurró, «Gracias, Señor, no me olvidaste». Esa noche volvió a la iglesia para dar gracias. Tomás estaba allí, afinando su guitarra. Cuando la vio entrar, supo que algo había cambiado. «Mi madre», dijo ella, apenas pudiendo hablar, «se recuperó». Tomás sonrió, y juntos comenzaron a cantar. Una canción suave, de fe y gratitud. Y en aquel canto, sin necesidad de palabras, ambos comprendieron lo mismo, que los milagros no siempre llegan con truenos ni señales en el cielo. A veces llegan en silencio, en una oración compartida, en una mirada que entiende, en un amor que nace del alma y se sostiene en la fe. El invierno empezó a despedirse, dejando tras de sí calles mojadas y árboles renaciendo. Isabela sentía que su vida también florecía poco a poco. Había conseguido un pequeño trabajo limpiando una tienda cercana y, con la ayuda de Tomás, comenzó a mejorar su idioma. Por primera vez en mucho tiempo, reía sin miedo. Pero la vida, como las estaciones, siempre cambia. Una tarde, al volver del trabajo, encontró una carta oficial en el buzón. Era del Departamento de Inmigración. Su solicitud de residencia había sido rechazada. Tenía 30 días para abandonar el país. El suelo pareció desaparecer bajo sus pies. Todo lo que había reconstruido, su fe, su paz, su amor, se tambaleó en un instante. Esa noche fue a la iglesia vacía. El eco de sus pasos se mezclaba con el sonido del viento que entraba por las rendijas. Se arrodilló ante el altar, con las manos temblando. «Señor, ¿por qué ahora?», susurró. «Si todo lo que encontré aquí vino de ti, las lágrimas caían sin control. No quiero perder lo que me devolvió la vida». Mientras oraba, Tomás llegó. Había notado su ausencia en la reunión y fue a buscarla. Al verla llorar, corrió hacia ella. «¿Qué pasó?». Isabela le mostró la carta. Tomás la leyó en silencio. Su rostro reflejaba dolor, pero también determinación. «No estás sola», dijo. «Vamos a luchar juntos». Durante las semanas siguientes, Tomás y la comunidad de la iglesia se unieron para ayudarla. Buscaron abogados, enviaron cartas, hicieron colectas. Cada noche oraban juntos, pidiendo a Dios un camino. A veces la desesperanza volvía, y Isabela sentía que todo era inútil. Pero Tomás nunca dejó que su fe se apagara. «La oscuridad no es el final», le decía, «solo hace brillar más la luz que viene después». Una noche, mientras el coro ensayaba, Isabela tomó el micrófono.
Su voz temblaba, pero su corazón estaba firme. «No sé cuál será mi destino», dijo frente a todos. «Pero sé que el Dios que me trajo hasta aquí no me dejará sola». Y comenzó a cantar. La canción hablaba de fe en medio de las tormentas, de esperanza cuando no queda nada más. Thomas la acompañó con la guitarra, y las voces del coro se unieron una a una. En ese momento algo cambió. Isabela sintió que la tristeza no tenía poder sobre ella. Pase lo que pase, ya no era la misma mujer que había llegado al país perdida y sola. Había encontrado su propósito, ser luz, incluso entre las sombras. El plazo de 30 días estaba por terminar. Cada amanecer traía una mezcla de ansiedad y esperanza. Isabela ya había entregado todos los documentos necesarios y la decisión final dependía de un juez. Mientras tanto, seguía trabajando, orando y sirviendo en la iglesia. Su fe, aunque puesta a prueba, se había vuelto más fuerte que nunca. Una mañana, antes del amanecer, caminó hasta la colina detrás del templo. El cielo comenzaba a teñirse de tonos rosados y el canto de los pájaros llenaba el silencio. Se arrodilló sobre la hierba húmeda. «Señor», dijo con la voz temblorosa, «si mi camino está en otro lugar, muéstramelo. Solo te pido que no me dejes perder la paz que encontré en ti». Al abrir los ojos, vio a Thomas acercarse. Llevaba en las manos un termo con café y una sonrisa que parecía contener todo el sol del día. «No podía dejarte orar sola», dijo sentándose junto a ella. Se quedaron en silencio, mirando cómo el sol asomaba entre las nubes. Era un silencio que hablaba más que 1000 palabras. De pronto, el teléfono de Isabela vibró. Temblando, respondió. Una voz al otro lado dijo: «Señora Isabela, su solicitud ha sido reconsiderada. Su residencia temporal ha sido aprobada». El mundo pareció detenerse por un instante. Las lágrimas brotaron de sus ojos y Thomas la abrazó con fuerza. «¿Lo ves?», susurró él. «El Dios que abre caminos nunca llega tarde». Esa tarde, toda la comunidad se reunió en la iglesia. Entre risas y oraciones, Isabela contó su testimonio. Cada palabra era un recordatorio de lo que la fe puede construir cuando todo parece perdido. «Llegué a este país buscando un nuevo comienzo», dijo frente al altar, «pero encontré mucho más. Encontré propósito, familia y un amor que nació en la oración». Thomas la miró desde el fondo del templo, con los ojos brillando. Y cuando ella bajó del púlpito, la tomó de la mano. «Isabela», dijo con voz firme, «si Dios nos cruzó los caminos en su casa, no fue por casualidad». «No», respondió ella, sonriendo entre lágrimas. «Fue una promesa cumplida». Días después, fueron juntos a visitar la misma colina donde ella había orado tantas veces. El viento soplaba suave como una bendición. Thomas la abrazó por detrás y ambos miraron hacia el horizonte. «A veces», dijo ella, «Dios no nos da lo que pedimos, sino lo que realmente necesitamos». «Y tú eras lo que yo necesitaba», respondió él. El sol descendía lentamente, pintando el cielo de dorado. Y en ese silencio sagrado, Isabela entendió algo que nunca olvidaría. Su viaje no había sido una huida, sino un regreso al lugar donde su fe se hizo amor. Un año después, la vida de Isabela había cambiado por completo. Vivía en una pequeña casa cerca del mar, con flores en la ventana y risas en el aire. Cada mañana despertaba al sonido de la guitarra de Thomas, que seguía tocando en la iglesia y componiendo nuevas canciones inspiradas en su historia. El tiempo había pasado, pero la gratitud seguía viva en su corazón. A veces, cuando cerraba los ojos, aún podía verse arrodillada en aquel templo vacío, pidiendo fuerzas para no rendirse. Y sonreía al recordar cómo Dios respondió, no con palabras, sino con personas, con amor, con milagros sencillos. Un domingo, la iglesia celebró un culto especial de acción de gracias. Thomas dirigió el coro, e Isabela cantó una nueva canción, una melodía sobre la esperanza que renace después de la tormenta. Su voz llenó el lugar, suave pero firme.
como si hablara directamente al alma de cada persona. Al terminar, el silencio se convirtió en aplausos y lágrimas. Thomas se acercó al micrófono y, mirando a Isabela, dijo: «Esta canción no es solo una historia, es una promesa. Cuando confiamos, incluso en medio del dolor, Dios siempre escribe un nuevo comienzo». Esa tarde, al salir del templo, caminaron juntos hasta el mar. Las olas golpeaban suavemente la orilla y el cielo se teñía de tonos dorados. Isabela tomó la mano de Thomas y susurró: «Gracias, Señor, porque me quitaste todo lo que era frágil, solo para darme lo que es eterno». El viento sopló, levantando una brisa cálida, y allí, bajo el mismo cielo que un día la vio llorar, Isabela sonrió con paz, porque su historia, al fin, había comenzado de nuevo.